En este episodio de Estudiemos Juntos vamos a estar analizando una frase muy popular en los escritos de Pablo, y es que Pablo constantemente nos está apuntando a la cruz de Cristo. Y queremos analizar hoy qué significa esa frase, la cruz de Cristo. ¿Será que a veces hacemos mucho énfasis en la manera en que Jesús murió y no en el mensaje de la muerte de Jesús? Quédate con nosotros para discutir este tema en esta edición de Estudiemos Juntos. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy la segunda parte de la lección número 2, el mensaje de la cruz. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Ya llegamos a las 100,000 ¿cómo se dice? Suscriptores o subscriptores. No, suscriptores. A las Es un trabalenguas. Suscriptores. Sí, dije eso bien. Sí. Y queremos seguir avanzando porque queremos seguir preparando camino para la venida de Jesús. Así que suscríbete a nuestro canal, comparte este video, dale like, comenta, sigue el diálogo en el chat y así seguimos estudiando y aprendiendo juntos. Estamos con Sammy y con Joel como en la primera sesión y queremos recordarles en la Escuela de Discipulado Orgánico para Matrimonios del 29 de octubre al 1 de noviembre de este año. La inscripción está abierta. Aquí en pantalla puedes ver el link donde puedes ir para accesar toda la información y para inscribirte. El cupo es limitado. Ya de 50 parejas ya quedan solo 37 o 39 espacios abiertos. Así que si quieres vivir una experiencia de discipulado real donde puedas conocer más a Dios con tu esposo o tu esposa, te invitamos a que participes de esta Escuela de Discipulado Orgánico. Si tienes más preguntas, contacta a Jennifer Sanabria, que es nuestra secretaria. Aquí está su correo electrónico y ella te podrá contestar todas tus preguntas. Vamos a orar. Joel, ¿pudieras orar? Sí. Querido Señor, estamos por abrir tu palabra y al abrir tu palabra estamos por estudiar temas muy profundos que tienen que ver con tu persona y con tu amor, con tu gracia. Danos capacidad, ilumínanos para poder entrar en tu conocimiento. Sí, gracias por contestarnos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sabemos que, según nos dice la historia, la muerte por crucifixión, incluso para el romano, era la peor muerte posible. O sea, era lo más humillante, lo más vergonzoso, que ni siquiera se le daba, digamos, no se crucificaba a un senador o a una persona rica. Era una muerte que se le daba al más bajo de los bajos. Tenías, y esto lo conocemos, estoy simplemente poniendo el fundamento de lo que vamos a hablar ahora. La cruz tenía una connotación totalmente negativa, era muy humillante, era escandaloso para el judío y para el gentil. Cuando llega Jesús y comienza a presentarse con el Mesías y comienza a dar vestigios de que él iba a morir en una cruz, volviendo de nuevo al tema que hablamos ahorita, ¿qué hacía eso con la sabiduría humana? El judío, que con su mente había construido un Mesías ficticio, tenía unas expectativas totalmente erradas del Mesías. Cuando llega Jesús y se presenta como el Mesías verdadero y dice, yo soy el Mesías pero voy a morir, fue muy chocante. Y por eso persiguieron a Jesús. Ojalá hubiera dicho, voy a morir de un paro cardíaco. Claro, exacto. Y eso es justamente una de las cosas que tengo acá. Pero antes de llegar ahí, vamos a leer algunos textos porque a los discípulos le pasó esa experiencia. Joel, búscate Marcos 8, 31 al 33. Y Sammy, búscate Marcos 9, 30 al 32. Jesús lo dijo muchas veces, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar. ¿Cómo lo vivieron los discípulos? Comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reconvenirlo. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí Jesús, me gusta que dice que les dijo claramente. Y Pedro, ¿cómo reacciona? Tratando de evitar que Jesús muera. Porque la expectativa de Pedro era, el Mesías no puede morir porque si no nos libera. Y Marcos 9. Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán, pero después de muerto, al tercer día resucitará.
ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Y ahí está. ¿Por qué tuvieron miedo de preguntárselo? Porque, como nos pasa también mucho a nosotros cristianos, muchas veces tenemos miedo de exponernos a la verdad, como dijo Jesús, porque la verdad, la luz nos va a exponer de que lo que hemos creído es una mentira. Y no queremos dejar de creer la mentira que hemos inventado. Queremos seguir viviendo en un mundo ficticio, con una realidad, con una irrealidad de la verdad, en vez de aceptar la verdad que Jesús presenta. Entonces, esa fue la experiencia de los discípulos. Y por eso en la introducción dije algo que quiero volver a preguntar. Para los discípulos, para ellos era la cruz, era la manera de morir. ¿Será que nosotros los cristianos nos hemos concentrado mucho en la cruz como método de ejecución y no tanto en la cruz como el mensaje que Dios dio en la cruz? No sé si me hago entender con la pregunta. Sí, que más bien la muerte como tal, el dolor y todo eso, y no tanto lo que implica la cruz. En la parte carnal y no en la parte espiritual. Correcto. O sea, como que hablamos mucho de la cruz, pero no sé si cuando pensamos en la cruz, lo que pensamos es en Jesús colgado, pero no podemos ver más allá porque en ningún lugar, o sea, la manera en que Jesús tenía que morir no era lo importante, a mi criterio. Ahora, para mí la manera en que Jesús murió revelaba algo también. Sí. Que revelaba la maldad total del hombre, o sea. Claro. Pero para la revelación de Dios, para Dios revelarse, o sea, para el acto de amor, no sé, puedo estar equivocado, pero puede haber sido una decapitación. Pero hubiera sido mucho menos cruel una decapitación. Y la cruz, o sea, justamente la decapitación se hacía para no ser cruel con él. Parece muy para que no sufra. Pero era para que no sufra. En cambio, la cruz estaba diseñada específicamente para que sufra y que sufra lo más posible. Claro, y si Dios y Jesús hubiera venido en nuestros tiempos, ¿cuál sería la muerte más de sufrimiento? Y una silla eléctrica. Sí, pero eso también. Imagínate, pero una silla eléctrica con una cadenita de oro y colgado con una silla eléctrica acá. Esa es la locura. Sí. Y por eso, o sea, sí, y tienes un punto que la cruz, yo creo que de todos los métodos de muerte era el más tortuoso, ¿viste? Habían personas que quedaban vivos días. Y también depende también la manera en que te crucificaban. Pero para mí, a veces hacemos demasiado énfasis en la muerte, o sea, en cómo murió, en los clavos, en la corona de espinas y sí, en el sufrimiento. Pero me parece que para Dios, sí, eso da un mensaje, pero hay algo más profundo que eso. Y para mí, lo más profundo es el mensaje que da el que Dios se hace carne, vulnerable y entrega su vida. Porque vamos a leer dos textos. No, y yo simplemente quizás vas a entrar en esto, pero para mí es el mensaje de que el ser humano, para sacarse de encima a Jesús, usa una violencia extrema. Y Dios, para sacarse de encima al pecador, usa una bondad extrema. En ningún momento usa la violencia. Claro. Y no usa para desechar al pecador, sino que la usa para transformarlo al pecador. En cambio, el pecador quiere usar la violencia. Y para mí la cruz es el clímax de mostrar que Dios no va a solucionar nunca con violencia el problema del pecado. O sea, en la cruz vemos cómo el mundo actúa y cómo Dios actúa en conjunto. El mundo actúa en violencia y Dios actúa en bondad. Y vamos a buscar estos dos textos que confirman lo que están diciendo ustedes y otro punto que quiero traer ahora. Sammy, búscate Juan 15:13. Joel, búscate Romanos 5, 8 al 10. Para mí, este es el mensaje de la... Bueno, porque para mí en la cruz Dios revela tantas cosas. Pero para mí esto es, o sea, algo que me deja de día, pero me vuela la mente. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ok, para mí el primer punto que veo en la revelación de quién es Dios, porque la cruz lo que revela es quién es Dios, al final del día, quién es Dios. Y como decíamos, la cruz es el clímax. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios que dice que no hay mayor amor que el dar su vida por sus amigos. Entonces, en la cruz, al Jesús dar su vida, ¿qué está diciendo? Sí, este es el mayor amor. El mayor amor que tengo es este. Y no solo eso, nos considera amigos. Pero ¿qué pasa? Ahí puede alguien decir, entonces solo Jesús murió por los amigos, por los buenos, por los que se convirtieron. Mira lo que dice Romanos. Romanos 5, 8 al 10. Sí, ahí tienen que escuchar a Ariel Gómez también. Sí, también.
Romanos 5, 8 al 10. 8 al 10. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Eso está espectacular. En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando éramos enemigos, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Jesús está diciendo que no hay mayor amor que este, que uno muera por sus amigos. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que a nadie considera enemigo. A nadie considera enemigos. Somos nosotros los que consideramos Correcto. enemigo a Dios. O sea, cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice Pablo. Entonces, nosotros eran los que veíamos a Dios como enemigos. Pero de parte de Dios, Dios siempre nos ha visto como amigos. Es que si Jesús murió por los amigos, que nosotros definimos como amigos, quiere decir que entonces yo tengo que aceptar la salvación. Y entonces me salvo por algo que yo hago. Y entonces la salvación me ha sido dada gratis, o sea, me ha sido regalada. Claro. Y entonces, por eso la única manera de perdernos es rechazar la salvación. No de no aceptarla, sino de rechazarla. De rechazarla. Correcto. Porque no podemos no aceptarla porque ya nacemos con la salvación como un regalo. Y es como hablábamos ahorita, o sea, cuando Dios se nos revela a través del Espíritu, en algún momento rechazamos, tal vez porque no entendemos y nos ¿cómo se dice eso? Nos evitamos creer la revelación. Pero cuando en algún momento el Espíritu hace el clic en la mente, ahí es cuando yo puedo rechazar. O sea, porque entiendo, o rechazo, o lo abrazo. Que tengo que creer. Llega un momento y alguien puede decir, pero ¿cómo no dice que hay que creer? Sí, es que llega un momento en la vida que hay que creer. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos sin entendimiento. Todos tenemos que desarrollar entendimiento. Nacemos con la salvación, pero en la medida que vamos desarrollando entendimiento, se va afianzando nuestra libertad también. Entonces, la libertad se confirma con el creer. Y si yo no creo, entonces rechazo. ¿Se entiende? Sí. Pero no es que el creer es la base de mi salvación, sino que es la condición para continuar en la salvación que ya me ha sido dada. Y eso es algo que, perdóname, Sammy, que para la mayoría de los cristianos es una necedad, es una locura. Claro, porque hay algunos textos que hablan de que es el que cree, pero no lo entendemos. O sea, estamos analizando eso con la sabiduría humana y no con la sabiduría de Dios. Al creer nuestro como si fuera meritorio. Exacto. Y no es meritorio nuestro creer. Nuestro creer es simplemente el resultado de lo que Dios ya me ha dado y que me va acompañando en el camino desde que nací. Me va acompañando revelándose a sí mismo. Y el creer es el momento en el cual la revelación de Dios se hace más clara para que el Espíritu Santo me llene y yo pueda ser sellado con el Espíritu. Te voy a decir algo. Sí, lo que iba a decir era que el creer no es... O sea, el creer no crea tu salvación. O sea, no es porque no lo genera o no es la causa, sino porque cuando yo creo en algo, ya esa realidad existe. Sí. Correcto. Entonces, esa es la realidad de la salvación. Lo que te están diciendo es creer la realidad de la salvación que ya está, que ya tiene. No tiene nada que ver para que la generes o para que se haga efectiva en tu creer, sino es que cuando tú es creer la realidad de la vida, de lo que es Dios. Y cuando tú crees algo, eso te empodera. Claro. Y te transforma. Sí, literal. Hasta que no lo creas, es una realidad, pero no vives el empoderamiento de esa verdad. Es una realidad que no se mete dentro tuyo. Correcto. Y es, por ejemplo, yo tengo una herencia, hasta que no creo que la tengo, no la voy a cobrar. Y si no la cobro, no gozo de los beneficios, Exacto. a pesar de que ya la tengo. Claro. O sea, el beneficio de tenerla la tengo, Claro. pero no gozo de los beneficios prácticos de la herencia. Claro, y tampoco es como que creo en la herencia y voy... Si no es que ya está, entonces ahora empiezo a comprar... Me compro una casa. No estoy viviendo bajo un puente más nada. Ahora puedo comer. O sea, no es como que déjame ir al banco a sacar el dinero. No. Ahora ve y compra. Entonces, eso es el poder... porque la cruz también tiene ese poder de transformación. Porque no es como que estamos diciendo, pues el poder te salva. Es que la cruz, más que cualquier otra, con lo que estaba limitado, la ley estaba limitada en transformar a ningún ser humano. Pero la cruz tiene un poder de transformación increíble. Porque todo esto, esta realidad transforma tu corazón completamente. Entonces ahora que tú dices eso, ¿será que todas las limitaciones relacionales que nosotros nos ponemos es porque todavía no hemos aceptado la realidad de Dios? Totalmente, yo creo que sí.
O sea, en Dios tenemos, o sea, en el conocimiento de Dios, lo dice la Biblia, está todo. Está todo. Pero nosotros no dejamos que ese conocimiento se meta en todos los rincones de nuestra mente y nos resistimos. Es un proceso, es el proceso de entrar por la puerta angosta. Y yo creo que esto posiblemente vamos a hablar mucho en el Edo de matrimonios. Totalmente. ¿No? Porque esto tiene que tener un impacto en todo, no es simplemente algo para estudiar en la escuela sabática. Algo teológico. Sí, porque justamente estaba pensando, este fin de semana, no sé, en alguna conversación o en algo que Joel comentó, no sé si fue ayer, que hablaste del perdón, que se nos hace difícil perdonar. ¿Fue anoche? Anoche. Y me puse justo cuando dijiste eso y dije, ¿por qué se nos hace difícil perdonar? Porque no hemos aceptado, o sea, nos resistimos a creer el perdón de Dios que es sin merecerlo. Y Jesús lo dijo, el que mucho ama... El que ha sido perdonado mucho, ama mucho. Ama mucho. O sea, el que no puede amar es porque todavía no siente, no ha creído en el perdón de Dios. Todos estos límites relacionales de que no puedo perdonar a mi pareja, no puedo olvidar el pasado, no puedo sacarme de la mente al que me hizo daño, de alguna manera me estoy limitando, porque sí puedo. Si acepto o sea, creo si creo en lo que Dios hizo a través de Jesús, me empodera. Me da libertad. Sí. Y aquí en el 14 que leímos, que está hablando de la amistad, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Entonces, para mí eso es bien interesante, porque él nos llama amigos. Si dice, nadie tiene mayor amor que pone el que da su vida por su amigo. Pero si yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo, entonces yo no soy amigo de Dios. Y ahí es que está el punto, que entonces, ¿cómo yo me hago amigo? No es que cómo Dios se hace mi amigo, porque Él es mi amigo, pero yo puedo seguir actuando como su enemigo cuando yo no estoy dispuesto a hacer lo mismo que Él hace por mí. Cuando yo reflejo su imagen, es decir, el ADN de un seguidor de Jesús, es que está dispuesto a dar su vida por su amigo, incluso por su enemigo, y amar como Él ama. Que no tiene enemigos. O sea, el cristiano no puede tener enemigos. No sé. ¿Y qué libertad es no tener enemigos? Porque al final cuando vos tenés un enemigo te estás cuidando todo el tiempo, estás con una paranoia. En cambio, cuando vos decís no tengo enemigos, se acabó. No te estás cuidando de nadie. Da paz. Sí. Y bueno, vamos entonces a ir ya a la última parte. Vamos a 1 Corintios 1 y vamos a leer del 26 al 31, que para mí, y mira, yo he leído Corintios varias veces y descubrí algo aquí impresionante, que tal vez para ustedes no lo es, pero para mí sí. Ya estás juzgándonos, oye. 1 Corintios 1, no, porque en el sentido de que ya ustedes lo saben, yo lo descubrí. 1, 26 al 31. Pablo sigue obviamente con el tema analizando la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Y mira lo que dice Pablo acá. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni muchos son los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Ok, páralo ahí. Para mí, y lo escribí acá, este es el principio de lo que Joel siempre ha dicho, de que Dios escoge a los peores. Pablo aquí claramente lo dice. Dios escoge a lo más absurdo, porque el que se jacta de sabiduría piensa, no, yo sé todo. Pero si viene alguien de abajo con una revelación, o sea, la revelación de Cristo, que rompe toda oscuridad, rompe la necedad. Y Dios escoge a lo más necio para sacar a los sabios del hombre. De paso, qué sermón incómodo, ¿no? El que Pablo está dando. Porque totalmente. Dice, hermanos, les reuní para decir que ustedes son los más necios del mundo, pero que Dios los escogió a ustedes para avergonzar a los sabios. No, y la cosa es que ellos, en su mentalidad, quizás se veían ellos como sabios, en el sentido de que, porque ponte a pensar, mira mismo Pablo, hablando carnalmente. Claro. Era un tipo necio, no era nadie. Entonces, y Dios no lo escogió a él. No, y todavía los predicadores usan a Pablo, viste, como... O sea, el erudito. No usemos a Pedro. O sea, si vos predicás de Pablo, sos inteligente. Porque Pablo era inteligente. Y Pablo dice, todo para mí, todo eso, toda esa inteligencia es basura. Caca. Y dice caca, no dice basura. Entonces... no entendemos todavía, estamos todavía en la carne. O sea, estamos analizando el evangelio desde la carne. Y es que, lamentablemente, el cristianismo institucional se cree superior a los demás. Claro. O sea, nos jactamos perdón, de tener ciertas verdades, de vivir de ciertas maneras. De la organización que tenemos. Que nos jactamos. Y recibir autoridad de acuerdo a
a tu PhD o a Sí, cuántas sí. letras tenga tu... Ese es el prestigio, eso ese es es lo el que te da. prestigio. Entonces, no es que eso sea malo, pero es que eso no debe ser lo... Son los criterios del Son los imperio. criterios del... Exacto. Del es como imperio que- Es la romano. sabiduría humana. Sí. es como decir, ok, ¿quién lo dijo? Ah, lo dijo Ángelo, o lo dijo este, o lo dijo aquel. ¿Qué estudió? ¿Tiene maestría? ¿Tiene doctorado? Y este no tiene nada. Ah, bueno, pues entonces Sí. el criterio humano es ese. Y pero por el de eso- Dios va por encima de eso no importa. Sí, y por esa razón, cuando Dios levanta a un necio, desde la perspectiva humana, Claro. y comienza a manifestarse el espíritu, Da, hay un escándalo de... da rabia. Claro. Al erudito Claro. eso. Le dice, ¿quién va a venir a decir? Claro, es una molestia y no solamente se queda en molestia, eso termina en persecución. Sí. O sea, te hacen la guerra hasta que te eliminan. Sí. Y Pablo está diciendo, no, es que Dios cogió lo débil para exponer al mundo. Ok, entonces ahora el 26. Sí, claro. El 26, Sí, hasta el final del capítulo. ya habíamos leído el 26. Pero va. Ah, sí, dale, sí. Hasta el 28. El Dale. 28 para abajo. Sí. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese Eso en... está brutal. No queda nada. Ya, nada. ¿Jactate de qué? Sí, ¿De qué? Literalmente. Y por eso, para mí esto, a mí me aclaró tantas cosas porque me confirma lo que dijimos ahorita. Es que no hay nada que yo pueda producir ni nada, Palito. ni el sucio de la uña para poder recibir lo que Dios ya me ha dado. Es impresionante. Ahora, vamos a analizar un poquito ahorita lo mencionamos, pero ¿qué quiere decir esto de que Cristo se hizo sabiduría de Dios para nosotros? ¿Qué ustedes piensan? Que Jesús se hizo sabiduría de Dios para nosotros. Justamente, es la revelación lo que vino a hacer Exacto, Jesús. O sea, totalmente. mostrarnos quién es Dios. Esa es la sabiduría. Totalmente. Es la sabiduría. O sea, seríamos inteligentes o sabios cuando realmente, ahí sí, aceptemos que Dios se reveló en Jesús totalmente. Y que está por encima de cualquier cosa. Entonces, eso es lo que hemos dicho, que a veces, por ejemplo, si leemos cosas en la misma Biblia, por ejemplo, cuando tú lees un salmo de David y el otro te está leyendo, que él ora para que se destruyan los enemigos, lo que sea, o dice como que nadie te declare una bendición y esto, entonces de repente tú ves lo que dice Jesús, que es totalmente contrario a lo que él oro. ¿A quién le haces ¿A qué tú haces Claro. caso? Sí. Claro. Si la sabiduría es Cristo. Entonces, no estoy diciendo con esto, tiramos para abajo David o lo que sea, no, pero No. estaba limitado. Entonces, él no tenía la revelación de Jesús. Es que nos encanta poner a seres humanos entre medio de Cristo y todo lo Claro. demás. Entonces queremos poner a David a la altura de Jesús, a la Biblia a la altura de Jesús, a la iglesia a la altura Predicadores, de Jesús, a predicadores. O sea, no puede ser. Cristo es todo y es suficiente. Es que todos esos intentos que hacemos son bajo la sabiduría humana. Estamos tratando de definir y explicar a Dios, entender a Dios desde la sabiduría humana, y lo que hacemos es regarla más. O sea, hacemos más bache, o no sé cómo le llaman, más fango, más reguero, cuando seguimos intentándolo desde la perspectiva humana. Y por eso Jesús fue tan claro: tenemos que nacer de nuevo. Y aún los escritos del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es justamente quitar el corazón de piedra que está dirigido por la sabiduría humana y poner un corazón de carne lleno del Espíritu, para ahora poder entender la verdad y vivir y experimentar los beneficios de eso. Y por eso, cuando dice que Cristo se hizo sabiduría para nosotros, a mí me encanta cómo Dios actúa. Porque cuando la filosofía y la sabiduría humana se interponen, pero tratan de definir a Dios, Dios nos responde trayendo una filosofía más grande, una filosofía más... No, Él responde enviándose a sí mismo. Es como que ustedes quieren saber lo que es sabiduría verdadera. Aquí estoy yo. Tienen que mirar mi vida, mi carácter. Eso es lo que va a revelar la verdad. Y por eso esa es la sabiduría de Dios. Aparte de que en el mundo antiguo, pero no creo que en el mundo antiguo, como mencionamos ahorita, hoy en día, ¿cómo se mide la sabiduría? ¿Quién es el sabio hoy en día en el mundo?
el que tiene más doctorados, el que tiene más poder, el que tiene más dinero. Incluso a veces pensamos que la persona más sabia es el que tiene dinero. Porque logró Tuvo éxito. exacto, tuvo éxito financiero y tiene que ser una persona muy sabia y capaz que lo hizo todo mintiendo, usurpando. Quizás inteligente, pero sabia para nada. Exacto, también. Sin embargo, la sabiduría que revela Dios es tan distinta porque no tiene poder, no tiene prestigio, no tiene éxito, no tiene elocuencia, que justamente para el griego, que el Dios muera, eso no es victoria. No es victoria morir. Victoria es que tú mates a tus enemigos. Pero la sabiduría que revela Dios es de amor, de humildad, de entrega y de gracia. Y esa palabra gracia a mí me fascina porque es justamente lo que el último versículo, o el versículo 20, dice, que Cristo se hizo sabiduría por nosotros, pero no solo sabiduría, justificación, santificación y redención. Esas tres cosas que son, tal vez para los que nos están viendo que estas palabras a veces suenan muy teológicas. ¿Qué es justificación? Es declarar a una persona justa. O sea, es decir, se acabó. Tú nunca has hecho nada malo. Para mí eso así es como defino justificación. No sé si ustedes tienen otra definición de justificación. Correcto. Es eso. Es declararte justo. Nunca has sido malo. Tú eres justo. ¿Qué es santificación? Es decir, que podés hacer las cosas bien. Correcto. O sea, santificación de santo ha sido apartado para un propósito de hacer bien. Y es empoderarte. Correcto. La santificación es empoderación. Me gusta eso. ¿Y redención? Redención para mí es no tener que luchar más con o sea, es no tener que... es salvarte de vos mismo. Esa es la salvación. Es que, o sea, porque hasta ahora, mientras estemos en Cristo, si bien Cristo entra en nosotros, nos salva y todo eso, nos salva para vida eterna, pero todavía seguimos nosotros con una lucha interior. O sea, para mí la redención, yo la defino libertad. Libertad de tentación. Libertad total. Y fíjate cómo, lo quiero leer de nuevo, el 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, se hizo justificación de Dios, se hizo santificación de Dios y se hizo redención de Dios para que, tal como está escrito, en el que se gloríe en el Señor. Y ahí desarma toda capacidad humana para eso, porque por ejemplo aquí te dice, Él es nuestra sabiduría, ¿verdad? Entonces significa que mi sabiduría no sirve para nada. Mi justificación significa que yo no tengo que tratar de añadir algo a mi justicia. La santificación también no significa que es algo que yo produzco, puedo hacer, sino que eso es del Espíritu. Y la liberación es que no está en mí ganarme el éxito de alcanzar la vida eterna o lo que sea de tu libertad, está en Él. Es como que todo apunta a Él para que... Hay un sector del cristianismo que, ojo, yo creo que es sincero y no me gusta minimizar, porque a veces hablamos, estos piensan mal o algo por el estilo, pero me parece, y bueno, yo quizás fui una víctima de ese sector también, que está buscando todo el tiempo para llegar a vencer totalmente, desaparezca toda la tentación de tu vida. Y se pone una carga que no te pidió Dios que te pongas. O sea, porque Dios no nos pidió que hagamos, que esté en nuestras manos, no está la revelación de Dios. Si bien nosotros podemos, la gente puede dar gloria a Dios cuando nos ve a nosotros, toda la revelación de Dios está en Jesucristo. O sea, nosotros somos simplemente reflectores de eso, pero no somos generadores de la revelación de Dios. Pero hay un sector del cristianismo que quiere ser generador de la revelación de Dios. Y con eso se pone una carga sobre los hombros, que quizás hay gente sincera que piensa que están generando porque se han criado en una burbuja donde todo es perfecto, no salen de esa burbuja, no se mezclan con el mundo, o sea, están en una misión interna, no hacen misión externa, sino una misión interna definiendo lo que es pecado, lo que no es pecado, que no hay que pecar, que esto, que lo otro, pero no se mezclan con el mundo. Entonces ellos piensan que ya no tienen tentaciones. Y ponen una carga en los que están metidos en el mundo, ponen una carga porque los que están metidos en el mundo, los que están haciendo misión, tienen tentaciones y están continuamente en una lucha con uno mismo. Y entonces esa gente tiene que entender que la redención es Cristo también. Y esa redención no va a ocurrir hasta que venga la segunda venida de Cristo. O sea, esa redención es Cristo.
Bueno, que sí, sí. se va a consumar allá. Y yo creo que este grupo también, este sector de cristianos, limita la revelación de Dios. Porque lo que predica es el Dios que ellos han construido, evidentemente. Y cuando voy a ti, no dejo que tú me compartas lo que el Espíritu te ha dicho a ti que es Dios, esa revelación. Entonces, se limitan a conocer verdaderamente a Dios. Porque, como vimos ahorita, es el Espíritu el que nos indica, y por eso no tenemos que estar, o sea, y para mí por eso es como dicen los escritores del Nuevo Testamento, lo único que tenemos que hacer es poner a Jesús, que la gente lo vea, y el Espíritu se va a encargar de, con la revelación de Jesús, no la mía, con la de Jesús, el Espíritu se va a encargar de dar la revelación que Él quiere y que le dé la gana. Pero yo no tengo que estar definiendo por Dios quién es Dios. Jesús lo hace solito, eso fue lo que hizo. Y por eso, al final del día, y esto yo sé que muchas personas se molestan cuando decimos que vamos a hablar de Jesús solamente. ¿Por qué no mencionar, si Jesús es la buena noticia, por qué nos vamos a hablar de otra cosa que no sea la buena noticia? Que Él es la sabiduría, es la justificación, es la santificación y es la redención nuestra. Toda la gloria para Él. Nada de nosotros. Y por eso concluimos esta sesión recordando esas mismas palabras de Pablo, que Jesús es la sabiduría de Dios. En Él conoces realmente quién es Dios, y ese conocimiento es lo que va a cambiar tu vida, porque cuando descubres quién es Dios en Jesús, descubres un Dios que siempre ha sido bueno, que siempre es amor, que nunca te ha considerado su enemigo, y que desde antes que este mundo fuera creado ya te había predestinado para salvación. Espero que en el nombre de Jesús aceptes esa revelación, la creas y vivas lo que Dios y el Espíritu quieren que tú puedas experimentar ahora. Que Dios te bendiga.